Shalom, amados hermanos, amada familia y cada persona que pueda recibir este mensaje de la palabra de nuestro Padre Eterno. Mi nombre es Iván, su servidor, de Mechalón, Nueva Zelanda, Asambleas Yeshua al propósito de la Torah. En esta semana, en esta Shabbat, que vamos a tener la enseñanza como de costumbre, estudiamos cada porción de la palabra, la denominamos Parachá, que su significado es porción. Vamos en el número 10 en la Parachá, o en la porción número 10 que se llama en el hebreo Miketz, que significa al final. Dentro de pues tantos principios y enseñanzas que encontramos en la palabra de nuestro Padre, estamos estudiando el libro de Génesis, vamos en el capítulo 41, en esta porción vamos a ver desde el capítulo 41.1 al 44.17. Vamos a ver muchos tesoros, como siempre, en su palabra, enseñándonos y pudiendo aprender principios espirituales, cómo aplicarlos en nuestras vidas, en cada situación que podamos vivir y enfrentar. Bueno, me permito pues dar algunos principios del primer capítulo, en el cual vamos a ver la vida, estamos estudiando la vida de José, como en su nombre original es Joseph, en el hebreo, que significa el que añade. Como vemos que esta paracha significa al final, podemos conectarlo también con un nuevo comienzo, cuando siempre nuestro Padre nos está llevando a nuevos comienzos, a nuevas oportunidades que Él nos da cada día para poder dar y seguir el llamado que Él nos ha hecho. En este punto, Joseph, como hemos estudiado anteriormente, él ha tenido un proceso y unas etapas muy fuertes en su vida. Fue vendido por sus hermanos, terminó en la cárcel por una injusticia muy grande que cometieron contra él. Pero aquí lo que podemos observar es la fidelidad de las características de un siervo de Dios que desde su juventud fue obediente a su padre, cuidando los rebaños de sus ovejas, estando atento también, indicando a su padre el comportamiento de sus hermanos, siempre teniendo marcando la diferencia, como nosotros como hijos, como pueblo de Dios, estamos llamados a marcar siempre la diferencia en la obediencia a nuestro Padre, en seguir sus mandamientos, en ponerlos por obra, en esa fidelidad hacia Él, en ser íntegros como lo fue Joseph, a pesar de estas circunstancias, de estas pruebas. Vemos que Él se mantuvo fiel a nuestro Padre, en la humildad, en la paciencia, en el amor, porque todo lo que en la palabra nos enseña, todo se centra en el amor. Entonces vemos que tuvo unas pruebas muy fuertes, pero en esta paracha, en el versículo 1 del capítulo 41, vemos que el faraón tuvo un sueño y bueno, sus asesores no pudieron interpretar ninguno de estos sueños y, y finalmente, ya leyendo, pudiendo leer más a fondo, pues vamos, yo voy a resumirla. Vemos como el faraón llama a Joseph, porque uno de los que estuvo con él en la cárcel le contó al faraón del cual él le había interpretado un sueño y había sido tal cual. Entonces el faraón llama a Joseph para poder que le interprete el sueño. De allí encontramos que cuando lo llama a él lo primero que Joseph hace es decir que no está en él, dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta. Entonces siempre este primer principio que podemos ver es que en nosotros no está el poder, ni la fuerza, ni la sabiduría, sino todo viene de parte de Dios. Aquí él reconoce el poder de Dios y la fe en él, no en nuestras fuerzas, sino que él dice, no está en mí, Dios será el que da la respuesta. Entonces, para cada circunstancia que podemos vivir en nuestras vidas, no está en nosotros la solución de cada situación, el cómo accionar en cada una de las pruebas que se nos presenten en la vida, sino saber que en Dios está la respuesta de cada una de nuestras necesidades. Otro principio que podemos ver es que el testimonio que nosotros siempre debemos cuidar, en cuidar el nombre de nuestro Padre, porque Él es el Todopoderoso, Él es el nombre sobre todo nombre,
entendiendo que como su palabra dice, que sobre él se doblará, ante él se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor. Entonces aquí entendemos que el testimonio de lo que nuestro Padre hizo y sigue haciendo por nosotros como hijos, que Yeshua, siendo el mismo Dios, se manifestó en nosotros en la carne para venir a darnos vida, para darnos, enseñarnos su palabra y su instrucción, para poder reflejarla y ser luz a las naciones. Entonces aquí la importancia de Joseph, el testimonio que él dio, y el faraón estaba pidiendo que le dieran a alguien, un varón, dice en el versículo 33, pidiendo un varón prudente y sabio. Y aquí fueron la característica que encontraron en Joseph. Entonces encontraron a él, esa persona prudente, esa persona sabia, que viene la sabiduría ciertamente de Dios y no de los hombres. Cuando hablamos de la palabra, entendemos la palabra de la sabiduría, es saber algo, pero no solamente saberlo, sino tener el entendimiento para poder después tener el conocimiento cómo ejercer lo que el Señor indicó o mostró en este sueño, que venía una situación difícil para este pueblo de Egipto, pero aquí ya venía la sabiduría, pero esa sabiduría viene en esa relación de cada siervo de Dios con nuestro Padre, y ahí viene la sabiduría que el Padre da de lo alto. Ya en esa sabiduría, Él vino y reveló, interpretó el sueño de parte de Dios, que venía una época difícil una época de abundancia de 7 años y otra de escasez de otros 7 años, que eso tiene todo un sentido profético. Recordemos que también Joseph es una sombra profética de nuestro Mesías Yeshua, como lo conocimos Jesús. Entonces él ya empieza a planear todo de acuerdo a la dirección de Dios, y viene a organizar todo para ese pueblo de Egipto. También algo muy importante, otro principio que podemos observar, es que él fue guiado, y siempre debemos pedir la guía, y que podamos reflejar eso en el ambiente, donde estemos con nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, podamos estar siempre reflejando ese testimonio, esa sabiduría, y ser guiados, que vean algo diferente en nosotros. Y en este caso, el mismo Faraón dijo a sus siervos en el versículo 38, dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Esa es algo muy hermoso, como ellos vieron y reflejaron y reconocieron el Espíritu de Dios en Joseph. Y es un tiempo donde a través de nuestra obediencia, de nuestro testimonio, del planear, de la sabiduría que nos da Dios para hacer las cosas bien hechas, aún en las pruebas, en los desiertos que estamos viviendo, o podemos estar viviendo como lo vivió Joseph, pero ahí vemos como el Señor estaba con él y lo acompañaba a través de su expresión santa, que es el Espíritu de Santidad, como lo conocimos, el Espíritu Santo. También vemos allí en el capítulo 41, en el mismo 41 de Génesis, versículo 47, dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Ahí vemos el respaldo de nuestro Padre hacia Joseph. Y ahí vemos también, nosotros podemos experimentar el respaldo de Dios, de nuestro Padre en nuestras vidas, aún en los momentos difíciles. La palabra del Señor también dice que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien a los que lo amamos y estamos en su propósito. Cuando nosotros entramos en el plan de nuestro Padre, cuando nos reconciliamos con Él, cuando entramos al arrepentimiento, nuestro Padre nos va a respaldar, va a estar con nosotros, y vamos a ver los resultados. Aún en esos momentos difíciles va a obrar todo para bien. Ya para terminar ese mensaje, vemos también que el Señor lo bendijo, poniéndolo en una posición muy alta en Egipto. Lo bendijo también para preservar vida, y el Señor nos ha llamado para preservar la vida. Entonces, y Él dice en su palabra que Él ha venido a darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, vemos que él se casó y tuvo 2 hijos. El primer hijo fue Manasés, donde significa su nombre, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo.
ahí vino la recompensa. De pronto podemos traer muchas cargas del pasado, de pronto no hemos podido olvidar las cosas que nos sucedieron en el pasado, traumas, heridas, situaciones difíciles, injusticias como la vivió Joseph. Pero aquí podemos observar que el Señor, estando con nosotros aún en esos momentos difíciles, Él nos hace olvidar de esos momentos difíciles, de ese trabajo, de esas cargas, como el mismo Yeshua nos dice que vayamos a Él y que entreguemos sus cargas. Y también el otro hijo, Efraín, que adelante vamos a ver cómo es el Señor Jacob lo bendice como el primogénito, y el significado de su nombre es: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amada familia, amados hermanos, en el momentos que podamos tener esas aflicciones, que esos momentos que hemos pasado difíciles, esos desiertos, aquí hay una promesa de nuestro Padre en el cual nos va a hacer fructificar, dar frutos, pero ese mayor fruto es el fruto de preservar la vida, de dar testimonio, de ser luz a las naciones para la gloria y para la honra de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por poder recibir este mensaje, que le pido al Padre que este mensaje llegue a cada corazón de cada persona y haya ese fruto a través del Espíritu de Santidad. Shalom y bendiciones.